cordial saludo para todos. El día de hoy hablaremos sobre análisis financiero de la empresa suramericana comercial. Mi grupo está conformado por quien les habla, Brigitte Beltrán, Alejandra Gallego y Jason Fernández. El modelo que se utilizó para realizar el análisis vertical y el análisis horizontal fue extraído de la página economática, pero antes de iniciar es importante conocer los diferentes términos que veremos en la explicación de ambos análisis. El análisis financiero permite extraer información relevante que facilita conocer las fuentes de financiamiento de los activos, conocer el potencial de la empresa para pagar sus fuentes de financiamiento y capacidad de endeudamiento, conocer si la empresa es o no rentable, saber si la inversión está siendo bien remunerada, medir la gestión de los administradores, administrar las políticas de la empresa, obtener información para la toma de decisiones, mejorar el desempeño de la organización y anticiparse y darle uso adecuado a sus recursos. ¿Qué es el análisis vertical? Consiste en tomar cada una de las cuentas del balance general y del estado de resultados sobre un gran valor para identificar su participación porcentual o peso. Se toma solo un estado financiero a una fecha dada, razón por la cual se considera estático. ¿Qué es el análisis horizontal? Consiste en calcular y estudiar las variaciones positivas y negativas de los estados financieros de un periodo frente a otro. Estas variaciones se calculan en pesos y en porcentajes. Mi nombre es Alejandra Gallego, vamos a hablarles sobre el análisis horizontal para la empresa suramericana. Dentro de ese análisis de los activos corrientes logramos evidenciar un valor relevante que consideramos que la empresa debe tener en cuenta en su trazabilidad en metas. Evidenciamos que en el año 1 y 2 los activos por impuestos corrientes, estos que son los que la empresa debe recuperar en periodos futuros, presentan una disminución del 89%. Pero en los años 2, 3 y 4 evidenciamos que ya hubo una recuperación del 60 y 65%. Esta misma conclusión que les acabo de dar la podemos trasladar entonces para evidenciar en los activos no corrientes, ya que en el año 1 y 2, en los activos de impuestos diferidos, el porcentaje de pérdida es mucho menor del 19%. Y aunque dentro de estos valores analizados de los activos no corrientes es el más alto, se logra evidenciar que en los años 3 y 4 logra estabilizarse nuevamente. Si lo miramos por otra parte, los activos intangibles distintos a la plusvalía están en un 9% de disminución entre los años 3 y 4. Esto demostrando una pérdida en activos no financieros no corrientes, ya que estos se encuentran en un 7% de disminución entre los años 1 y 2. Demostrando como tal una pérdida para la empresa, pero en realidad no representan en gran falencia en la organización, ya que esto representado en pesos serían 300.000 pesos, y esto comparado con los ingresos que tiene la empresa realmente, pues ha mantenido un valor no tan bajo. E igualmente la idea es que la empresa maneje indicadores bajos en cuestión de pérdidas. También es importante resaltar hallazgos positivos que encontramos en el análisis, como por ejemplo que dentro de los pasivos de la empresa en el año 2 y 3, el pasivo corriente, a lo que se refiere a deudas u obligaciones a corto plazo de la empresa, esta tuvo una disminución en un porcentaje del 20%, que en pesos son 50.495.663 pesos, aunque también fue notorio que en años anteriores los valores fueron altos. Y esta misma conclusión la podemos ver reflejada en el total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta, donde su disminución es del 20%, que en pesos es el mismo valor anterior que les comenté, de 50.495.663 pesos. También se evidenció que la empresa dentro de su pasivo total aumentó sus valores en cantidades altas, siendo el año 4 el más alto, ya que hubo un aumento entre el año 3 y 4, que igualmente en años anteriores se ve reflejado que los valores aumentaron. Dentro de las provisiones a corto plazo, la empresa tuvo una disminución del 100% entre el año 2 y el año 3, resaltando que en el año 3 y 4 no se evidenciaron valores ni en pesos ni en porcentaje, lo cual la empresa debe entrar a evaluarlo, ya que esto hace referencia a los recursos que la organización guarda para algún gasto o así estar preparado en caso de una situación inesperada, y en este caso no cuenta con este recurso. También se puede analizar que dentro de las provisiones corrientes por beneficios a los empleados entre el año 2 y 3, la empresa tuvo una disminución del 100% y entre el año 3 y 4 no hay valores reflejados.
Es de gran importancia que la organización contemple siempre estas provisiones, las cuales hacen parte de la remuneración que le brinda al empleado al finalizar su periodo de labor, que esto podría traerle hasta consigo problemas legales. Dentro de otras provisiones a corto plazo, encontramos disminuciones en todos los periodos, es decir, entre el año 1 y 2 hubo un valor de disminución de un 22%, entre el año 2 y 3 disminuyó en un 100%, y por último en el año 4 no se presentan valores. Estas provisiones son inciertas, pero de una u otra manera pueden generar una oportunidad de pago para la empresa. Analizando las provisiones y otras cuentas por pagar a corto plazo, la empresa mantuvo un equilibrio considerable, aunque entre el año 1 y 2 presentó una disminución de un 23%. Que si hacemos referencia a que son cuentas por pagar, es positivo para la empresa ya que está disminuyendo sus deudas. Dentro de los impuestos gravámenes, solo se evidenció información entre el año 1 y 2, en el cual se identificó una disminución del 92%, lo cual nos lleva a que es negativo para la empresa, y por tal motivo el análisis no lo muestra como pérdida, ya que se concluye que la empresa disminuyó sus ingresos. En el análisis de otros pasivos financieros corrientes, la empresa presentó una disminución del 84% entre el año 3 y el año 4, siendo el año 4 el más bajo, algo beneficioso para la empresa en sus bases de deudas. También se evidenció disminución del 13% en otros pasivos no financieros corrientes entre el año 2 y el año 3, es decir que la empresa disminuyó sus valores dentro de sus deudas, aunque en años posteriores o anteriores los valores estuvieron altos. El año más bajo fue el año 1. En el pasivo por impuestos diferidos entre el año 2 y 3, la empresa presentó una disminución del 14%, pero en años anteriores mantuvo el equilibrio y en el último año aumentó considerablemente. Esos valores son importantes y sobre todo la empresa debe contar con una buena financiación y administración de este dinero, ya que es el que recibe por adelantado. También dentro del análisis realizado a los pasivos de la empresa, dentro de datos relevantes encontramos que las obligaciones financieras no corrientes en el año 4 disminuyeron totalmente en un 0%, al igual que otros pasivos no financieros no corrientes que bajaron en un 0%. Tal disminución dentro de los pasivos de la empresa también la evidenciamos en otros pasivos financieros corrientes con un 84% y en otras provisiones a corto plazo en un 22%. Son valores que, sean menores o altos, representan cambios y mejoras en la organización. Para finalizar entonces hablaremos de lo que es el patrimonio neto consolidado. Logramos evidenciar que hubo una disminución realmente baja y la empresa debe tener en cuenta que esta disminución baja se presentaron entre los años 2 y 3 con un 3% de pérdida. En el año 1 se logra evidenciar que fue un valor realmente bajo y que se recuperó con el 50% al siguiente año. En el año 4 vuelve y hay un aumento del 15%. También logramos analizar lo que fue el capital emitido como la prima de emisión, donde logramos evidenciar que se mantiene un equilibrio entre los años 2, 3 y 4 sin ninguna novedad alguna. Por el contrario, en la utilidad acumulada hubieron varios años de pérdida. Estos varios años de pérdida se logra identificar entre los años 1 y 2 y los años 2 y 3, lo cual no fue tan beneficioso para la organización, pero se logra evidenciar que en los años 3 y 4 hubo una recuperación considerable del 96%. Hola, buenas tardes. En el análisis vertical se hace exclusivamente tomando como base los balances porcentuales verticales que se surgen de cada una de las cuentas activas o pasivas por sus totales correspondientes. En esta ilustración nosotros vamos a encontrar que para el año 2018 el total de la cuenta corriente se representa por un 61%, el cual superó al pasivo corriente que representa el 57% del pasivo. Acá pues tuvo una diferencia que lo superó el activo. Para el año 2019 el total de la cuenta del activo corriente representa un 58%. Acá el activo se ve pues un poco afectado, pero aún así superó al pasivo corriente que representa el 50% del pasivo. Para el año 2020 también tuvimos varios cambios donde la cuenta del activo corriente representa un 59%,
y superó al pasivo corriente con un 53% del pasivo. Tampoco fue pues muy alta la diferencia, pero aún así el activo sigue generando el cambio. Para el año 2021 el total de la cuenta del activo corriente representa un 59%, el cual superó al pasivo corriente en un 29% del pasivo. Acá vemos pues cómo el activo superó pues radicalmente al pasivo y hubo un gran cambio. En los 4 años los activos corrientes sobrepasaron a los pasivos. También tenemos que los recursos permanentes, por otro lado, deudas a largo plazo más capital propio, en los 4 años están en un entorno del 42%, lo cual que supera pues no por mucho a los activos no corrientes o fijos, que tuvo un pequeño descenso en su participación en los años del 2018, 2019, 2020, 2021 en un entorno del 41%. Acá pues la diferencia fue del 1%, entonces los recursos permanentes siguen siendo estables.